Presentan Chilevisión Noticias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a la revisión de las informaciones en CNN Chile y Chilevisión Noticias. Buenas noches. Ante el aumento sostenido de casos de coronavirus, hoy se anunció que 9 comunas de la región metropolitana retrocederán a cuarentena, mientras el proceso de vacunación sigue avanzando. Sí, de hecho, ya hay más de 4.950.000 personas que han recibido una dosis. Eso sí, hoy hubo largas filas en algunos locales de vacunación. Se amplió el calendario para acceder a la vacuna COVID-19 y así se veía el Estadio Nacional la mañana de este lunes. Filas de vehículos esperando su turno para vacunarse en el estacionamiento donde se dispuso un centro de vacunación. Es cómodo, pero un poco lento, sí. Parece que hay mucha demanda ahora. Estupenda la idea, o sea, realmente estupenda. Y menos contagios. Nosotros vinimos el primer día que se abrió esta posibilidad y ahora nos corresponde la segunda dosis. Estamos agendados para hoy día 15. Aunque muchos iban por la segunda dosis, los encargados aprecian un aumento de la demanda, pues se suman otros grupos al calendario de vacunación. Muy buena mano. Igual estoy un buen rato, pero es harta gente, entonces se entiende la demora y la verdad es que feliz. Se suman otros grupos al calendario de vacunación, transportistas y personas con enfermedades crónicas. Son todos los modos de transporte, aéreo, marítimo, terrestre, las tripulaciones, y hay distintas modalidades. En algunos casos se organizan en coordinación con la Seremi de Salud para tener vacunatorios móviles que van a los lugares de trabajo. Quiero recordar que también esta semana se incorporan las personas entre 16 y 45 años que tienen comorbilidades y también personas con discapacidad severa y profunda en ese grupo etario. Cada centro de vacunación se organizó para cumplir los protocolos de distanciamiento social y priorizar la atención expedita para enfermos crónicos y adultos mayores. El proceso es rápido, solamente que en este momento se amplió harto la edad, por lo tanto hay hartos vehículos en espera. Aproximadamente yo creo que la espera, el tiempo de observación son 30 minutos, sí o sí, adicional el tiempo de espera y el tiempo de vacunación. Tanto la entrevista previa a la vacuna como la observación del paciente tras recibirla son pasos fundamentales en caso de una eventual reacción adversa. Súper organizado, si no, ningún problema, así que súper contenta y ya lista con la segunda dosis. Asegura que están preparados por el evidente aumento de usuarios según avanza el calendario. Nosotros tenemos un equipo bien organizado dentro que nos vamos comunicando entre nosotros, que apenas que se desocupa una silla, la desinfecta, ingresamos a los grupos que corresponden. Protocolos necesarios en este proceso. Las autoridades insisten en el respeto a las medidas de cuidado y prevención. El calendario de vacunación para la próxima semana se publicará en los próximos días. Bueno, revisemos justamente cuáles son esas comunas que retroceden a fase 1, es decir, a cuarentena. Y son Padre Hurtado, San Miguel, Renca. Otra de las comunas que comienzan entonces este jueves a partir de las 5 de la mañana, atención con eso, son Isla de Maipo, Lo Prado y también Quinta Normal. Faltan 3 todavía. Siempre el jueves a partir de las 5 de la mañana, cuarentena. ¿Para cuáles? Para La Florida, Cerrillos y El Bosque. Son 9 comunas en total, una decisión que fue cuestionada por los vecinos. Escuchemos. Disolucionada, porque ya estábamos con las pilas puestas otra vez. Imagínate, invertí para poder venir a trabajar y ahora nos cortan las alas. Yo llevo en cuarentena ya más de un año y en realidad no me afecta. Yo no salgo si tengo algo que hacer. De repente los que somos más adultos, los que somos enfermos crónicos los afecta. Entonces es para el bien de uno, ¿sí? Esto va a pasar. Si no se cuida, además de eso, fuera que dar vacaciones a la gente fue lo peor. Y con un notorio y polémico cierre perimetral amaneció hoy la Plaza Baquedano, cuyo monumento principal se encuentra en restauración. Según los expertos, esta podría demorar hasta un año.
La imagen sorprendió a los capitalinos. Tras el retiro del monumento al general Baquedano, se alzó un cierre perimetral a la base de la estatua y la cripta del soldado desconocido, generando divisiones entre quienes lo veían. El perimetral me parece un sinsentido, si ya no está el monumento ahí, realmente que están protegiendo. Es que la imagen que está de la plaza no es agradable, pues verla rodeada de militares. Siempre está como esa impresión de que algo va a pasar. El vandalismo baquedano representa algo, pero está por saberse qué es, para dónde vamos. Una forma me parece una provocación. Pero fue el Consejo de Monumentos Nacionales que desde un principio solicitó este polémico cierre, porque también iniciará un proceso de evaluación y restauración de las piezas que quedaron en el lugar. Un proceso de restauración que primero debe tener una evaluación inicial y una licitación para la misma, por lo que tampoco hay tiempo estimado de su restauración. En general, lo que hay que ver también de fondo son procedimientos químicos diferentes en el fondo donde se manipula en el fondo la obra. ¿Ya? Hay una serie de tratamientos que hay que hacer, creo que va a ser alrededor de un año, o sea, es un trabajo lento, es un trabajo muy metódico. Un proceso complejo porque los daños provocados en las manifestaciones y el constante y exprés arreglo por parte de la autoridad también significó un daño a la estructura, el que debe irse puliendo capa por capa. ¿Qué tan mal le puede hacer al bronce de una escultura el hecho de que se la pinta encima y que después hay que retirar esa pintura? ¿Qué es lo que hay que hacer? Todas las ciudades lo hacen y todas las ciudades gastan plata con una película que se llama, ¿no es cierto?, anti-graffiti, que se retira, se pone, ¿no es cierto?, con una pintura spray y después se retira. Hay una serie de veladuras que hay que ir sacando, ¿no es cierto?, de esta pintura epóxica que se iba poniendo reiteradamente. Entonces eso también yo creo que finalmente es una solución muy rápida, pero a la larga no es una solución que contenga, ¿no es cierto?, y que proteja la obra en sí. Un largo trabajo de restauración que recién está comenzando, mientras sigue abierto el debate sobre la ubicación del monumento. Cambiamos de tema para contarles que dos de los candidatos presidenciales de Chile Vamos cuestionaron la estrategia del gobierno en la macrozona sur luego de la controvertida salida de Cristian Barra. Sí, se confirmó que el abogado Pablo Urquizar asume como delegado presidencial y la exministra Loreto Silva como asesora jurídica del presidente Piñera. Son los nuevos rostros encargados de representar al presidente en la macrozona sur, Pablo Urquizar Muñoz y Loreto Silva Rojas, luego de que Cristian Barra saliera del cargo tras asegurar que los militares no quieren colaborar y asisten con abogados a las reuniones. El exministro de Defensa y el alcalde de Las Condes, hoy cartas presidenciales del sector, criticaron que la moneda no cambie de estrategia. El cambio de una persona por otra en ese sentido... si no hay un diálogo de fondo para resolver el problema, la violencia, el terrorismo y el orden público, pero tiene otra arista que es el diálogo con el pueblo mapuche para su pleno reconocimiento. Mientras eso no pase, este tema va a seguir. Creo que la figura del delegado no tiene patas ni cabeza, se lo digo derechamente, creo que es un error porque pasa por sobre los intendentes, las autoridades locales, no tienen investidura del cargo como para... tener atribuciones reales. Si bien no tendrá atribuciones, la recién designada Loreto Silva sí será asesora jurídica. La ex ministra de Obras Públicas y ex directora de ENAP estará a cargo de la coordinación de las acciones judiciales por parte del gobierno. A su favor, aseguran, tiene real cercanía con el presidente de la República. En contra, que tanto ella como Urquizar no serían suficientes. La oposición tampoco respaldó los nombramientos. Le hemos pedido como bancada de Bópoli al presidente Piñera que nombre un ministro encargado, una persona empoderada, que pueda coordinar la inteligencia, las tecnologías y que efectivamente pueda hablar de igual a igual con todos los actores políticos. Que es lo que todos esperábamos cuando se designa a una persona como delegado presidencial, quien es nada más ni nada menos que el representante del presidente de la República. El presidente deja a sus ministerios del Interior y de Desarrollo Social en una posición bastante incómoda, confusa en su relación con la Araucanía. Lo que el gobierno debe explicar claramente es cuál es su estrategia para la Araucanía. En el intento de involucrar a las Fuerzas Armadas, ¿Cristian Barra estaba corriendo con colores propios
¿O era una decisión política del gobierno? La dimensión política del conflicto en la zona seguirá en manos del Ministerio del Interior con Delgado y Gali a la cabeza. Y el gobierno apuesta que los 3 meses de Barra se dejen atrás pronto y que al mismo tiempo los nuevos nombres, Silva y Urquizar, entreguen mejores resultados. Y en otras materias, un grupo de familias se tomó las ruinas de una casona en Providencia que era sede de una universidad que fue quemada tras el estallido social. Algunas autoridades piden el desalojo y sostienen que en el lugar se generan hechos de violencia asociados a Plaza Italia. Fue sin duda uno de los principales blancos del vandalismo y la violencia desatada, objetivo de al menos 3 incendios. Hoy, las ruinas de lo que fue la casona Schneider en Providencia dan cobijo a un grupo de familias en situación de calle. Otrora sede del Comité Olímpico y actualmente de una universidad, este lugar es blanco de disputas territoriales. Según el organizador de esta toma, tienen la aprobación para habitar ahí. Yo tengo permiso con el dueño aquí. Ya. Yo estoy a cargo de esto. Yo puedo en la noche porque los tanques se los quieren meter, los tanques quieren que nosotros les paguemos por vivir aquí. Se creen los dueños que dicen que ellos quemaron esta guay, se creen los dueños y quieren que les paguemos, ¿dónde les va a pagarle? Para los residentes y vecinos existe un riesgo latente de nuevos siniestros. Por eso piden ayuda para las propias familias que encontraron en este edificio abandonado una solución precaria a su situación habitacional. Y lo que da pena es que hay muchos niños, pero han habido peleas, discusiones. Porque nosotros tenemos un terreno tomado. Lo que pasa es que esto, como lo quemaron, vamos a decir que se quemó. Hay unos venezolanos viviendo, ellos están sobreviviendo ahí. Cuando son en condiciones inhumanas. Inhumanas, no, absolutamente. Esto debería estar repudiado. Si hubiera una autoridad seria, dijera, no pueden seres humanos vivir así. Existen autoridades que también denuncian que en este lugar abandonado se organizan grupos anarquistas que luego generan delincuencia. Por eso creen que un desalojo de esta propiedad es necesario. Que hay que actuar con rapidez para sacar a aquellas personas que están, primero, tomando ilegalmente un espacio privado, y por lo tanto ayudar a que eso se ejecute, pero también investigar si esas personas están relacionadas con hechos de violencia en la zona cero, y por eso también vamos a oficiar a la Fiscalía para que investigue. Hace 6 meses fue condenado uno de los sujetos que participó en el primer siniestro de la casona Schneider por lanzar una bomba molotov que terminó con un incendio. Por ahora los vecinos de Providencia piden que esto no se repita por su propia seguridad y de quienes habitan ahí. Porque nosotros casi nos quemamos por culpa de esto. Y yo tengo acá adultos mayores, gente con dificultad de movilidad reducida. Entonces el día de mañana se me quema un abuelo, se me muere, ¿quién me responde a mí? Según las autoridades, el dueño del terreno ya pidió el desalojo. Sin embargo, vale preguntarse qué pasará con las familias que ahí encontraron un techo, algo que nadie les puede asegurar hoy en otro lugar. Un hecho complejo que tiene a todo un barrio y a decenas de familias con una preocupación constante. Decenas de personas se entrenaron en los pasillos del Mall Costanera Center como protesta por el cierre de gimnasios en fase 2. Sí, la medida anunciada la semana pasada por el gobierno fue criticada por los representantes de los gimnasios que dicen sentirse discriminados, considerando que se van a mantener abiertos otros recintos como restaurantes, cafés y también recientemente lo vimos, las iglesias que van a poder celebrar cultos religiosos. Así es, los participantes levantaron pancartas y lienzos en el lugar criticando las restricciones. Escuchemos. Bueno, y un tema relacionado al Colegio Médico y el exministro de Salud, Jaime Mañalich, pidieron evaluar el posible aplazamiento de las elecciones previstas para el 10 y 11 de abril. Sí, la idea fue propuesta tras el aumento de casos de COVID-19 y el alza en la ocupación de camas críticas en el país. Desde la UDI aseguraron que los comicios deberían realizarse sí o sí, aunque respetando las medidas sanitarias.
Desde Renovación Nacional, ¿cuál fue la postura? Bueno, ellos hicieron un llamado a escuchar las recomendaciones de los expertos en esta materia antes de legislar. La oposición, en tanto, se ha mostrado dividida ante esta idea. Vamos con más noticias. Fue una jornada de anuncios duros respecto de la pandemia. Así es, los habitantes de La Florida, Renca, San Miguel y otras 6 comunas de la región metropolitana retrocederán a cuarentena este jueves. ¿Somos los de la cuarentena? Sí, lo supe y nos afectó bastante. Ay, sí, a mí me cuesta esto porque yo... Las divide el mesón de venta y las une una noticia que como vecinas de Renca no querían escuchar. Las autoridades anunciaron que desde este jueves a las 5 a.m. la comuna retrocede a cuarentena, o sea, confinamiento total de lunes a domingo. Los negocios no esenciales deben cerrar, como la florería Marisol. Va a que volver atrás de nuevo. Entonces, igual es una pena, de verdad que nos afecta bastante. No fue muy buena la noticia que recibimos hoy. ¿Qué le parece? Bien, pues, porque como estamos ahora, horrible. Malo, pésimo, porque uno se ha cuidado todo el año. Noticia que no solo llegó a Renca, también a Padre Hurtado, San Miguel, Isla de Maipo, Lo Prado, Quinta Normal, La Florida, Cerrillos y El Bosque, desde el 15 de noviembre del 2020, que las autoridades no anunciaban cuarentena para comunas de la región metropolitana. Otra vez se vivirá la fase 1. Es importante respetar todas estas medidas sanitarias. Son medidas estrictas, son medidas duras, pero necesitamos tomar estas medidas de restricción para contener el avance de la pandemia. ¿Cómo se sintió cuando supo que la cuarentena va a volver a la Florida? Desilusionada, porque ya estábamos con las pilas puestas otra vez. Imagínate, invertí para poder venir a trabajar y ahora nos cortan las alas. Por seguridad nuestra, tiene que ser así. Los comerciantes y vecinos de estas 9 comunas de la región metropolitana se preguntan por qué ellos, si no necesariamente son las zonas que tienen mayor cantidad de casos activos. Sin embargo, son líderes en tasa de incidencia, o sea, tienen más contagiados por 100.000 habitantes. Renca ocupa el primer lugar en este índice con 243. La Florida registra 200 y San Miguel 199. Hay que acatar las medidas que vamos a hacer para proteger la salud de todos, pues. Es lamentable, pues, como ir retrocediendo y la verdad que estamos mal. Con los nuevos retrocesos a fase 1, 1.300.000 santiaguinos estarán en confinamiento desde este jueves, medida que trae a la memoria el primer anuncio de cuarentenas en marzo del 2020, a cargo en ese entonces del exministro de Salud, Jaime Mañalich. El caso de algunas comunas de la región metropolitana se establecerá una cuarentena total. En total, 1.341.000 personas no podrán salir de sus casas. La primera cuarentena decretada por el gobierno se inició el 26 de marzo con las comunas de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Santiago e Independencia. Ahora el foco está en distintos sectores de la capital. El virus sigue expandiéndose en el norte y sur de la región. Estamos muy preocupados por el avance y el comportamiento del virus COVID-19 y observamos aumentos persistentes de casos en los últimos días. Esta jornada se reportó 5.117 casos nuevos, 98 fallecidos por COVID y una positividad de 7,3%. Con los recientes anuncios a nivel nacional, a partir de este jueves, el 33% de la población total del país estará en cuarentena. Una medida estricta, pero que según las autoridades es necesaria. Esta florería en Renca nuevamente bajará las cortinas. En una entrevista exclusiva a Chilevisión, Moisés Bravo, padre del pequeño Tomás, aseguró que para él el único sospechoso del caso hasta ahora es el tío abuelo del niño. Mientras la familia del pequeño Tomás continúa a la espera de los resultados de informes científicos que acrediten o descarten la responsabilidad de Jorge Escobar. Principalmente me da rabia. La negligencia como adulto mayor a cargo de mi hijo. Y querer dejarlo solo por ir a buscar los animales no me cuadra en su rutina.
Por primera vez en una entrevista exclusiva Contigo en la Mañana de Televisión habló Moisés Bravo, el padre del pequeño Tomás. No solo cuestionó el descuido de Jorge Escobar, tío abuelo del menor, sino que también puso en duda su versión de los hechos. Una versión muy cambiante, una versión, si es que es planeada o pensada, es bastante descoordinada. Por lo tanto, no me cuadra y no es creíble para mí. En la entrevista reconoce que hace más de 5 meses que no veía a su hijo y que antes de la pandemia lo visitaba ocasionalmente algunos fines de semana. Pone en duda la versión del tío abuelo del menor, a quien asegura encaró desde el primer día en que desapareció Tomás. Yo le quedo mirando y le digo, ¿dónde dejaste a mi hijo? ¿Dónde está el Tommy? Y me pregunta, ¿cómo? ¿Qué pasa? Como respuesta. ¿Cómo que pasa? Le digo y le doy un empujón, así como no te das cuenta de lo que está pasando, no te das cuenta de lo que hiciste. ¿Sí? Para él hasta ahora es el único sospechoso, mientras que para la familia del pequeño cada día surge una nueva hipótesis, una mayor angustia ante la demora del informe final del Servicio Médico Legal y las pruebas científicas que acrediten o descarten de una vez por todas la real responsabilidad de Jorge Escobar. Sí, he hablado con él. Él igual quiere, lo único que quiere que se haga aclare luego esto, que se haga justicia. Él está muy mal por todo lo que ha pasado. Y eso, él solo me pide eso, que se sabe, que si yo sé algo, que no, que aquí hay detrás otras personas, que él igual es importante que se aclare esto. Yo no sé si él es culpable, no sé. Pero de que sí, él cometió el error de haberlo dejado solo, sí. O sea, yo siempre lo dije desde que desapareció, ¿cómo lo dejó solo si tiene 3 años, tío? ¿Cómo? Pero es que se me arrancaron las vacas, hija. Piden celeridad en el caso, no solo para encontrar al responsable, sino también para poder dar una digna sepultura al pequeño que continúa en el servicio médico legal, quienes no quisieron referirse a los cuestionamientos por la autopsia practicada ni la demora en la entrega de los resultados. Hoy día vemos dilatado todo el procedimiento, la entrega del cuerpo, tener resultados concretos, no porque en Chile no tengamos la capacidad, sino que como de cierta forma se ha desacreditado el trabajo del servicio médico legal, necesitamos dar certeza, sobre todo para poder plantearnos en algún minuto ante un tribunal, ante un juicio. Yo quisiera darle ya la sepultura a mi hijo, que es lo último que pueda hacer, claro, justicia, y que él repose tranquilo como toda persona merece. Que mi hijo tenga un descanso digno, justicia. Urge la respuesta del Servicio Médico Legal y la celeridad en sus procedimientos. Ya son varios días sin respuestas y sin la posibilidad de que la familia pueda despedirse de los restos del pequeño. Una familia que merece justicia de todas maneras. Y vamos a ir a otra familia que también está siguiendo un proceso judicial de otro tipo, porque durante esta jornada se realizó la reconstitución de escena de un choque y del posterior atropello intencional que dejó a un joven muerto y a su padre sin poder caminar por al menos un año. Así es, la diligencia va a ser clave, según los querellantes, para determinar la participación del único imputado por este delito y así establecer si hay más involucrados en este hecho. Entre gritos de familiares de las víctimas, Rodrigo Pérez Navarrete subía a un vehículo de gendarmería. El hombre estaba en la intersección de las Naciones con Avenida Sur en Maipú por primera vez tras el fatídico 4 de julio del 2020. Descomunal pelea a golpes de puño, palos y fierros tras el accidente de tránsito en Maipú, pero todo terminaría con este criminal acto. Atropello intencional tras un choque, denuncia la Fiscalía, que costó la vida de José Navarro Mellado, de 23 años, y que dejó a su padre, Joel Navarro Catalán, con graves lesiones que lo mantuvieron al borde de la muerte por varios meses. Hoy, el hombre se recupera y el proceso judicial avanza. Este lunes se realizó una reconstitución de escena de este hecho. Terrible volver a pasar por lo mismo y aparte de eso ver a la gente ahí, los asesinos ahí mismo, enfrente de uno, riéndose prácticamente, sí, estando libre. La única persona que está presa ni siquiera es la autora
de todo esto. Esto porque a juicio de esta familia, tras el mortal ataque, Carabineros detuvo a José Pérez, de 23 años, quien conducía el auto que los embistió. Sin embargo, para la familia Navarro, la mujer que conducía antes de la riña y que llamó a sus amigos tras el choque también debería ser formalizada. Y de eso llama por teléfono y dice, ya traigan palo y pistola porque me están asaltando. Yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué hace esto si no te estamos asaltando? Estamos esperando a Carabineros para que solucione esto. Esto sumado a otras personas que habrían participado en el ataque y que hasta ahora estarían impunes. Está libre, y el otro gallo que me apuñaló está libre, y el que me pegó en el suelo está libre. Yo no entiendo la justicia, ¿por qué no hace nada? No puede meter presos a estos gallos. Siguen haciendo esto, y si siguen libres, quizás que a otra familia le va a pasar lo mismo. Sin embargo, según la Fiscalía, se realizó esta reconstitución de escena con todas las personas que estuvieron esa fatídica noche. Y tiene por objeto esclarecer los hechos en materia de la investigación, fijando posiciones de las personas que participan y precisando dinámicas. Una actividad judicial que podría ser clave para determinar la eventual responsabilidad de otras personas en este terrible hecho. A nosotros lo que nos interesa es que se haga justicia por José, y la manera de hacer justicia por José es determinando la responsabilidad de cada uno de los individuos. Y para poder determinar la responsabilidad de cada uno de estos individuos es precisamente que tuvo por objeto la diligencia de hoy. Un nuevo capítulo de esta trágica historia. Un nuevo proceso de la investigación que se extendió hasta el próximo 25 de marzo y que tiene al hasta ahora único imputado arriesgando penas que podrían partir en los 10 años de cárcel. Pese a que el fin de semana cerca del 96% de la población estuvo en cuarentena, de todas maneras hubo denuncias de fiestas clandestinas que reunieron a cientos de personas. Además, hubo fiscalizaciones en todo el país. Sí, y que dejaron a más de 5.000 detenidos. Bueno, lo preocupante, entre otras cosas, es que casi 800 de ellos circulaban por las calles estando contagiados con COVID. Pese a estar en cuarentena, la música no paraba en el sector industrial de San Bernardo. Cientos de personas que presuntamente participaban y eran testigos de carreras clandestinas terminaban así la actividad. Se juntan acá todos los lolos, cierran todo, no puede entrar ni un camión siquiera. Hay muchísima gente y muchísimos vehículos en horas de la noche acá. Sin distanciamiento, bebiendo, consumiendo. Fiestas clandestinas que preocupan, más aún porque no se sabe el estado de salud de sus asistentes. Solo durante las fiscalizaciones del fin de semana fueron sorprendidas 790 personas con COVID positivo en las calles. Quienes salen con COVID a la calle, es casi lo mismo que salir con una pistola desfundada, el estar enfermo con COVID en la calle y sin preocuparse por la vida de los demás. Este sábado y domingo hubo 300.000 controles en todo el país, que dejaron más de 5.500 detenidos por incumplir la normativa. Además, se cursaron 1.680 sumarios sanitarios, varios de ellos por eventos prohibidos. Entender la gravedad de lo que tienen estos eventos. La mayoría de los brotes que estamos viendo vienen de brotes intradomiciliarios, producto de reuniones sociales, producto de reuniones que no están permitidos. Mucha gente que no entiende que esta cosa es complicada, igual se juntan y todo, pero más que nada eso, pero en general las personas están tomando en serio el tema. Preocupa, uno que se cuida para venir a trabajar, igual eso afecta a los demás, porque uno se cuida para su familia. Por lo mismo, las fiscalizaciones se van a mantener los próximos días, en medio de esta alza sostenida de los contagios en el país. Todo esto debiera repetirse también bajo esta misma modalidad durante las próximas semanas. Efectuamos, por lo tanto, un llamado a toda la población a contribuir en la fiscalización que está desarrollando Carabineros. El llamado también es a denunciar este tipo de actividades, como la fiesta en San Bernardo, que ya está siendo investigada. Hemos recibido denuncias anónimas respecto a las posibles fiestas clandestinas asociadas a carreras de auto clandestina y por lo tanto estamos entregando la información al Ministerio Público para que se genere la investigación correspondiente. Balance del primer fin de semana en que el 96% del país estuvo en cuarentena, pero donde todavía quedan quienes burlan las restricciones en este momento crítico de la pandemia.
Y seguimos hablando de la pandemia porque la decisión del gobierno de permitir los cultos religiosos en fase 2 sigue en el centro de la polémica. Así es, incluso antes de que el Ejecutivo tomara la determinación de flexibilizar las restricciones, el obispo de Punta Arenas llamó a desobedecer las normas sanitarias. Una postura que evidentemente no fue bien recibida por muchos, entre otros por las autoridades del Ministerio de Salud. Así es. Bueno, vamos a revisar la siguiente nota. Fue un reclamo que se escuchó fuerte, más fuerte que las mismas campanadas de las iglesias y cultos a los que se les prohibía celebrar ritos y ceremonias en fase 2. Tanto era el malestar en el mundo religioso que algunos incluso se plantaron en la firme decisión de contravenir cualquier restricción establecida por la autoridad. Me parece que podemos continuar tranquilamente con nuestra Eucaristía en la semana. Es cierto que la ley dice lo contrario, pero creemos que cuando una ley es injusta y cuando una ley está contra la conciencia, uno puede desobedecer la ley. Desobedecer la ley era el llamado que, bajo su responsabilidad, hacía el obispo de Punta Arenas, Bernardo Bastres, el pasado domingo. Todo esto antes de que el gobierno diera paso atrás en la determinación de no permitir misas en etapa de transición. Cambio que ahora autoriza a las comunas en esa fase a realizar cultos con un aforo máximo de 20 personas en lugares abiertos y 10 en lugares cerrados. Que diga que la ley es injusta me parece injusto. Y creo que no es bueno que un obispo llame a no cumplir con las normas sanitarias. No le gustó el llamado al ministro de Salud, quien pidió perdón por haber firmado la resolución que prohibía la celebración de ceremonias religiosas, lo que calificó como un error. Mientras desde el gobierno argumentaron que el cambio de parecer responde a la importancia espiritual de estos cultos para una parte de la ciudadanía y la proximidad de Semana Santa. La libertad de culto es parte de la esencia de las constituciones de todas partes del mundo. No he visto ningún paper científico que diga que eso pasa en las misas, digamos, o en otros ritos religiosos. Y además, ojo con una cuestión, la espiritualidad de las personas... Pero eso pasa en cualquier lugar donde haya gente... La espiritualidad de las personas no es algo a minimizar. Pero dentro de todos los papers que revisó el ministro Belolio, faltaba uno. Una guía de la OMS donde indica que se han registrado brotes de COVID-19 en cultos religiosos y otras actividades, generalmente cuando se desarrollan en lugares cerrados. Pero con la decisión tomada, ahora el Ejecutivo se enfocará en que se respeten los aforos. No se entendía cómo era posible en esta fase que un grupo de personas pequeño no podía reunirse para celebrar el culto religioso y a pocos metros podían haber grupos mayoritarios de mayor gente realizando otro tipo de actividades. En este proceso creemos que la solución va en una dirección correcta, debido a que no podemos permitir que la libertad religiosa en este país sea coartada. Medidas que dicen desde el mundo religioso cumplirán al pie de la letra mientras celebran la marcha atrás del gobierno, de lo que consideraban una decisión discriminatoria. Y un nuevo femicidio se produjo esta mañana. Una madre de 44 años salió desde su casa hacia su trabajo y en ese momento fue abordada por su expareja que le disparó directo al tórax. No hay ninguna justicia para las mujeres, nos matan, nos violan. Impotencia y rabia es lo que sentían los vecinos de Puente Alto al enterarse del femicidio de Norma Quiroga, una vecina de 44 años que murió cuando salía de su hogar hacia su trabajo. Ella fue atacada por su expareja, quien le disparó a quemarropa en su pecho. Salió de su domicilio en su vehículo particular con la finalidad de dirigirse a su lugar de trabajo y allí en la esquina del pasaje donde ella vive es abordada por un sujeto en las circunstancias que ella se baja a cerrar el portón del pasaje. La señora iba saliendo y de repente se acerca el gallo y le dice: aquí te quería pillar. Entonces déjame, ayúdenme, gritaba la señora, ayúdenme. ¿Quién le iba a ayudar a esa hora si estaba medio? No había nadie. Y cuando la señora dijo: suéltame, sonó el disparo y mi weón salió arrancando. Norma Quiroga era madre, se desempeñaba hace años como auxiliar de aseo y sus vecinos la describen como una mujer tranquila y trabajadora. Hace años que había terminado la relación con el agresor, incluso habían denuncias en su contra por violencia reiterada y una orden de alejamiento que había expirado. En ocasiones usted escuchó que él la molestaba, le gritaba cosas. Sí, le gritaba cosas, claro. Aquí venía en un auto a gritar cuestiones. ¿Le gritaba a ella? Claro, sí. Y ella: deja tranquila a mi mamá. ¿A quién le decía lo que le decía a la hija? Y él siempre amenazaba que le iba a matar, que haya estado preso, que sea choro, que
Es un cobarde, es un cobarde, no se le puede llamar otra cosa. Había venido a amenazarla a ella, en varias ocasiones creo que vino a amenazarla. Quien fue su pareja tendría un amplio prontuario por homicidio, robo, hurto, falsificación y denuncias por violencia. El impacto de bala dio directo en su tórax y fue trasladada por sus vecinos al hospital Sotero del Río, en donde se constató su muerte. Rápidamente, vecinas llegaron al lugar y con pancartas exigían justicia para Norma. ¿Cuántos niños han muerto este fin de semana? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas mujeres? O sea, ya basta. ¿Y quién hace nada? Nadie hace nada. Lo que sí es que a nosotros igual nos preocupa porque esta es una situación que es constante de repente entre las vecinas, o sea, todas en algún momento hemos sido víctimas o hemos tenido que denunciar por alguna víctima de maltrato y como decían también otros vecinos del sector, nosotros estamos muy abandonados por el hecho de que somos una población muy grande, hay un número alto de delincuencia también. Las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes además están tras la pista de quién sería el autor del femicidio número 11 de lo que va este 2021. Tuvieron que pasar 4 años para que el Ministerio Público formalizara a una educadora de una residencia del Sename en Hualpén. La investigación nace del relato de 2 hermanos que aseguran haber sido víctimas de abusos sexuales en ese lugar. Las primeras denuncias fueron hechas en 2017, pero la Fiscalía las archivó. A pesar de la evidencia, el Ministerio Público dice no haber detectado intervención de un tercero. La realidad de los niños vulnerados por el propio sistema que debiera protegerlos en el reportaje de Marta Escalona. Manejaba el Ministerio Público 5 denuncias anteriores relacionadas con la niña a la que hemos denominado K. La niña K evidencia comportamientos que se denominan hipererotizados. Hace un dibujo donde ubica algún tipo de connotación sexual en este dibujo. No se observa nuevamente la interacción, ningún tipo de interacción de un adulto en relación con ella. La causa también se archiva. Entre 2014 y 2019, la menor, a quien la fiscal regional del Biobío denomina Niña K, estuvo internada en la residencia Nido de Hualpén y es en ese periodo que se denuncian los primeros signos de abuso sexual. Así lo relata la propia fiscal jefe de Biobío ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Pero no es hasta 2020 que la investigación toma fuerza, porque durante 3 años y pese a las evidencias, la Fiscalía la archivó. Las conductas sexualizadas y los dibujos con toques sexuales son indicadores de abuso sexual. Hoy, a 4 años de la primera denuncia que la Fiscalía Regional decidió archivar, es la Fiscalía de Alta Complejidad quien investiga, entre otros delitos, explotación sexual comercial al interior de la residencia Nido, la misma donde la niña K pasó 4 años y donde había evidenciado los signos de abuso sexual que quedaron sin explicación. Recién, el 1 de marzo de este año, la Fiscalía formalizó cargos contra una de las educadoras de trato directo que la misma niña K había mencionado en su relato. Se realiza formalización por delito de apremios ilegítimos a una educadora de trato directo de la residencia Nido Hualpén. El tribunal acogió las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público de arraigo nacional y también de prohibición de acercarse a las víctimas, estableciendo un plazo de investigación de 4 meses. ¿Por qué tuvieron que pasar 4 años? Aquí de alguna forma se verifica cómo el Estado está llegando demasiado tarde. El hijo, de quien llamaremos Camila, llevaba menos de 1 año en una residencia del Sename cuando surgen las primeras alertas del abuso sexual del que era víctima. En este documento se evidencia una realidad que impacta. El personal a cargo del niño en el hogar hace la denuncia ante Carabineros, tras corroborar que el menor había sido abusado al interior del recinto por segunda vez. Pero esta es la respuesta de Carabineros. Importante destacar que Carabineros se negó a llevar a el menor a constatar lesiones, solicitando a los adultos responsables que se encontraban a cargo de los niños que era mejor desistir de la denuncia porque no había pasado nada y que sería un trámite innecesario. Meses después, el niño escribió esta carta a su mamá. El relato da cuenta de varios episodios de abuso. Fue muy doloroso para mí tener que leer eso y ver todo lo que el niño pasó. Y que ni siquiera me avisaron, porque ni siquiera tuvieron la delicadeza de avisarme.
escribió una carta con solo letras mayúsculas, todas juntas, sin espacio, pero se entiende muy bien lo que él dice. Lo expresa muy bien y lo relata muy bien. Él dice que le duele cuando lo violan. Eso es lo que dice. El niño es cambiado de residencia, pero sigue bajo la custodia del Sename, y en esta segunda residencia se repiten los abusos sexuales. Y el 4 de marzo pasado volvió a ser violado en este otro lugar. Me dicen que el niño fue nuevamente abusado en la noche en el hogar, y me dicen, no se preocupe, esto es normal, y pasa en todos los hogares. ¿Está el agresor todavía viviendo bajo el mismo techo? ¿Hay garantías de que hay medidas físicas para que esto no pase de nuevo? ¿Por qué se siguen vulnerando sus derechos bajo la supuesta protección del Sename? Todo el sistema ha fallado. En 2017, la Policía de Investigaciones realizaba silenciosamente un catastro de las vulneraciones, incluidos los abusos sexuales que afectaban a niñas, niños y adolescentes ocurridos al interior de las residencias del Sename. Había muerto Lisette y el fiscal a cargo ordenó una investigación a fondo, la que más tarde, en 2019, reveló que había más de 300 casos de abuso con connotación sexual. En 2013, el informe Geldres ya había diagnosticado las falencias que más tarde, en 2018, fueron ratificadas en este informe de la ONU, que habla de niños y adolescentes expuestos a violencia, graves problemas de acceso a educación y atención de salud oportuna. En efecto, lo que tenemos es un sistema de protección que no logra proteger efectivamente a los niños y que muchas de las veces termina siendo causante de graves vulneraciones de derechos. Pero en paralelo, en el sur del país ocurría también silenciosamente la historia de la denominada niña K y su hermano, quienes desde 2014 y hasta 2019 debieron permanecer en la misma residencia donde se detectaron los signos de abuso sexual reiteradamente denunciados. En 2018, la propia residencia recomienda dar a la niña K y a su hermano en adopción. Pero la madre insiste en recuperarlos y es la Corte de Apelaciones de Concepción quien revierte la susceptibilidad de adopción otorgada por el Tribunal de Familia y ordena fortalecer el vínculo de los niños con su mamá. En octubre de ese mismo año, ella recupera la tutela y es ahí cuando ambos hermanos, ella de 8 y él de 6 años, relatan lo siguiente. Le habrían referido a su madre que en su estadía en la residencia Nido de Hualpén habrían sido objeto de definitivamente abusos sexuales, incluso incorporando la información de que dichos abusos habrían sido cometidos por adultos que venían a realizar dicha actividad y que pagaban por aquello. La investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad se inicia a partir de este relato. En paralelo, el Sename cierra la residencia administrada por la ONG Padre Luis Amigó e inicia un sumario interno. Hay sumarios en curso en Sename para investigar si existen responsabilidades administrativas de funcionarios que estaban a cargo de la supervisión. En paralelo surge otra arista tan compleja como los abusos. La defensora de la niñez presenta una querella por posibles adopciones ilegales, pues más del 70% de los niños y niñas de la residencia Nido estaban declarados susceptibles de adopción. Las tasas de susceptibilidad son bajas al interior de las residencias. Es un porcentaje muy mínimo que no supera el 10%. En este caso vemos cómo supera ampliamente ese porcentaje y requiere de una mirada profunda, de una investigación profunda de los peritajes que dieron esa calidad de susceptibilidad. Para esta abogada, que representa a más de 20 madres que quieren recuperar la tuición de sus hijos, hoy en manos del Sename, el sistema falla desde lo más básico, que es la integración de las familias, pues la separación debiera ser excepcional y transitoria. Entonces, ¿cómo ellas tienen que ir todas las semanas en horario de que atiende el hogar, por darle un ejemplo, de las 9, de las 10 hasta las 4 de la tarde? Muchas veces los empleadores les dicen no te voy a dar permiso y no pueden ir. Entonces, cuando no van, queda la inasistencia señalada en el acta. Y ahí es donde se va provocando que el hogar informa que no tienen habilidades parentales porque no están interesadas en resolver el conflicto, pero tampoco se han cuestionado si no tengo licencias, ¿por qué pueden ir? Tienen que comer. Y si ellas no tienen subsidios especiales, ¿con qué van a vivir?
Aunque el Sename cerró la residencia Nido, donde creció la niña K y su hermano en Hualpén, la ONG Padre Luis Amigós sigue administrando otras residencias. Desde 2017 a marzo de este año ha recibido casi 3.000 millones de pesos de parte del Sename. Mientras, el hijo de Camila sigue institucionalizado, pese a que su madre insiste en recuperar su tutela. No existe una reparación real hacia las madres para que puedan cumplir un rol custodio adecuado porque ellas no conocen el rol custodio. El niño continúa en la misma residencia del Sename donde se detectó el tercer episodio de abuso. Recién, esta semana, su caso pasará a la Fiscalía para que los abusos sexuales que ha sufrido mientras ha estado en el Sename comiencen recién a ser investigados. Para la niña K, para su hermano, para el hijo de Camila y no sabemos para cuántos otros niños más, el Estado nuevamente llega tarde. Sería un merecido premio para la gran carrera que ha hecho Maite Alberdi. ¿Ha visto un cartel verde nuevo en el metro como ese? Bueno, usuarios del metro de Santiago se vieron sorprendidos por la instalación de carteles verdes que señalaban las estaciones cardioprotegidas, es decir, aquellas que cuentan con desfibriladores que podrán ser usados para cualquier persona en caso de un paro cardiorrespiratorio. Y ojo que en septiembre comenzará a regir una ley que obliga su presencia en lugares públicos. El desfibrilador reconoce que hay un ritmo que necesita una descarga, indica que nadie toca a la víctima, todos alejados, nadie toca a la víctima, se da el botón, se da la descarga y se inicia la reanimación. Así, en cosa de segundos, usted, siguiendo las instrucciones, puede salvar una vida usando este desfibrilador. Los desfibriladores fueron creados para que cualquier persona lo pueda utilizar, ya que mejoran considerablemente los tiempos de respuestas. Cada minuto que pasa que la víctima presenta un paro cardíaco, se pierde entre un 7 y un 10% de las posibilidades de sobrevivir. La gran mayoría de los pacientes adultos que colapsan, o sea, que pierden el conocimiento y que caen en el fondo en la vía pública, se lo hacen por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Por eso la necesidad de ellos en recintos donde se aglomera o circula gran cantidad de gente, como lo que está sucediendo por estos días en Metro de Santiago, donde estas estaciones indican su presencia. Metro está terminando estos días la instalación de 229 desfibriladores, lo que va a permitir que todas nuestras estaciones y todas las intermodales que nosotros operamos tengan al menos uno de estos aparatos. A pesar de que desde antes contaban con estos aparatos, ahora Metro los potenciará. En la estación Baquedano ya están instalados y pronto lo estarán en otras estaciones, como parte de la normativa que entrará en vigencia en septiembre de este año, la ley número 21.156, que obliga a los recintos como estadios, gimnasios, cines, hoteles, terminales de buses, aeropuertos, entre otros, a tenerlos. Uno, que el desfibrilador esté en un lugar que todas las personas que esté accesible, que todos lo puedan ver, que esté en un gabinete, que tenga una alarma sonora, que la ley lo indica, esto no es una alarma antirrobo, sino indica que algo está pasando. Lo otro que solicita la ley es que tenga la indicación de llame al 131, que es nuestro sistema de rescate en Chile. En el terminal de buses de Estación Central, a pesar de que ya contaban con estos aparatos, también se preparan para aumentar su presencia antes de septiembre. Ya tenemos una del año 2016, que fue por una iniciativa que hicimos una lluvia de ideas y dijimos, tenemos muchos pasajeros, hasta 120.000 en temporada alta, en un día, un infarto está a la orden del día. Pero, ¿qué tan necesario y útil pueden ser? No se hacen compresiones torácicas y no se usa un desfibrilador externo automático, la sobrevida cae 10% por minuto. Es decir, al 10º minuto, sin compresiones torácicas, sin uso de un desfibrilador externo automático, esa persona está prácticamente en 99% de los casos fallecida. Y cuando uno aplica compresiones torácicas de manera precoz y usa el desfibrilador externo automático, la sobrevida podría llegar hasta el 60%. Si bien estarán dispuestos en lugares públicos, ahora familiarizarse con ellos es el otro paso. No, la estoy viendo ahora que me están notificando ustedes. ¿Sabe cómo funcionan o habría que...? Miren, no soy un experto en eso, pero sé para qué lo que es. Por eso la presencia de estos aparatos y la educación en torno a ellos en un país donde las enfermedades cardíacas representan las principales causas de muerte pueden sin duda cambiar o salvar su vida. De la alegría a la pena, la muerte de varios niños tras balaceras ha traído al debate nuevamente el proyecto de modificación a la ley del control de armas, una reforma necesaria. Sí, necesaria, pero que lamentablemente lleva años durmiendo en el Congreso, mientras bandas criminales ostentan su harto poder de fuego.
a mi hijo ya me lo mataron, mi hijo no va a volver aquí. Pero yo lo que estoy haciendo es para que tus hijos y los hijos de los demás y las otras mamás no pasen por este dolor. Es el dolor de una madre que vio a su hijo morir en sus brazos tras tener la mala fortuna de atravesarse en una balacera entre delincuentes y carabineros que intentaban impedir un robo en Maipú. Una nueva evidencia del alto poder de fuego que poseen los delincuentes en Chile. La muerte de los pequeños Ethan y Tamara motivó una marcha liderada por sus padres, quienes fueron recibidos por el presidente en La Moneda. Uno de los temas que trataron fue el proyecto de ley de control de armas, estancado hace más de 4 años en el Congreso y que reaparece en el debate cada vez que un niño es asesinado a causa del armamento en manos de la delincuencia. A las personas del Congreso, a los que son papás, a los que son mamás, que se pongan la mano en el corazón, que se pongan la mano en el corazón y que piensen en todo lo que nosotros estamos sufriendo. A ustedes, de verdad, Congreso, muévanse, dennos alguna señal, queremos penas más fuertes. Según cifras de la Dirección General de Movilización, al 2019 en Chile se registraron un total de 73.950 armas inscritas por civiles, una a cada 24 personas. Entre el 2017 y el 2020, alrededor de 18.000 de estas armas fueron reportadas como perdidas, solo poco más del 2% han sido recuperadas. Hay varios problemas derivados de la actual legislación, por ejemplo de fiscalización. Carabineros no está en condiciones de fiscalizar 700.000 armas. Si la regla general fuera la prohibición, tendríamos más capacidad de fiscalización. Si vamos a prohibir que los particulares puedan tener armas para su autodefensa al interior de su domicilio. Hay algunos que sostienen que hay que prohibirlo y que deben entregar las armas. Yo no estoy en esa posición. Intentamos obtener una entrevista con la subsecretaria de Prevención del Delito. Sin embargo, solo estuvieron dispuestos a enviarnos esta declaración. Dentro de las cosas más importantes que establece el proyecto de ley de armas, que además es un proyecto que fue impulsado desde el 2018 con una indicación sustitutiva del presidente, pero que se viene conversando desde el 2008 en el Congreso, es primero, entregarles más facultades a Carabineros para poder fiscalizar. Lo mismo a la PDI, que hoy día no tiene capacidad fiscalizadora. El proyecto que modifica la Ley de Control de Armas tiene como objetivos principales trabajar en 3 ámbitos: el control y registro de armas en un sistema único, establecer un límite de hasta 2 armas por persona e incorporar a la Subsecretaría de Salud en el proceso de obtención de un arma de fuego, ya que se solicitará un certificado de acreditación de aptitud psíquica y física. Carabineros y la Policía de Investigaciones tienen cada uno su propia base de datos de huellas balísticas. Y esas bases de datos no están cruzadas entre ambos organismos. Parece también algo ilógico. Actualmente la ley pena con hasta 5 años a quienes porten un arma convencional sin los permisos necesarios y hasta con 15 años a quienes sean sorprendidos con armamento bélico. Además, la ley de control de armas contempla la imposibilidad de obtener una rebaja de pena por parte de circunstancias atenuantes, lo mismo que ocurre con la ley Emilia, y también impide la concesión de penas sustitutivas, esto es, que una persona pueda cumplir la pena en libertad, no obstante haber sido condenada. Por eso este proyecto de ley de control de armas es más bien una modificación de ciertos aspectos técnicos de la actual legislación. Hoy nada justifica que un civil tenga un arma en Chile. Toda la evidencia nos muestra que la posesión y porte de armas genera no solamente más inseguridad, sino que incluso ayuda a los espirales de violencia que se generan en las diferentes comunidades. El debate continúa mientras el país sigue siendo testigo de cómo delincuentes fuertemente armados amenazan la vida de inocentes y muchas veces hacen ostentación en la más completa impunidad de su alto poder de fuego. Bueno, finalizan las noticias, pero los invitamos a seguir en Chilevisión con el Super Lunes de Yo Soy Imperdible. Y directo al otro estudio, porque en CNN Chile aquí se debate con Mónica Rincón, hoy los candidatos a gobernadores de Valparaíso. Un gusto trabajar contigo. Igualmente, Mónica. Y muchas gracias por informarse con nosotros. Sigan en nuestra sintonía. Buenas noches.